El Mayadín. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda. Esfera, nave, insignia porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro llaven. Morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque a su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, ¿qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos, 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 conflictos. Hola, soy Sebastián Salgado, bienvenidos a Conflicto, un programa de Al Mayadín en Latinoamérica para toda nuestra región. En el día de hoy vamos a inaugurar esta primera emisión hablando de lo que fue el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, y el contexto político que eso tuvo. Aquí en el estudio tenemos con nosotros a Daniel De Vita, quien es músico, rapero, un artista en todo el sentido de la palabra y también un comunicador popular. Dani, muchísimas gracias por estar en esta primera emisión. ¿Cómo estás, Sebastián? La verdad que es un placer acompañarte en este primer Conflictos. Muchas gracias. Queremos empezar a contar, para la gente que no conoce qué es lo que pasó en Argentina el 1 de septiembre del 2022, cómo se fueron dando esa serie de hechos que llevaron a un contexto en el cual Cristina Fernández pudo haber sido asesinada. Bueno, es un poco largo, voy a tratar de explicarlo de manera sintética. Venimos atravesando un proceso de lawfare o guerra judicial con un montón de causas que vienen atravesando. Cristina tiene un récord de causas judiciales, más de 500, que responden mucho más a la lógica de una persecución feroz en el marco de esta nueva forma de hacer la guerra que tiene el imperialismo de maneras no tan directas. Y la causa de vialidad, que es la causa que este año ha sido protagonista, que viene en realidad hace mucho tiempo, pero no ocupaba espacio en la agenda, sobre todo porque se notaba que no había pruebas y a medida que la Fiscalía avanzaba, eso iba naufragando. La causa vialidad es una causa vinculada a supuestos hechos de corrupción a través de la obra pública. A través de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Recordemos que Cristina había dicho: investiguen la obra pública, pero la de todo el país. Y dijeron, no, solamente la de la provincia de Santa Cruz, donde supuestamente tanto el gobierno de Néstor como el gobierno de Cristina fue una asociación ilícita constituida con el único fin de hacer irregularidades en 50 horas exclusivamente en la provincia de Santa Cruz. Así de ridículo como se escucha, pero bueno, sabemos que los medios de comunicación han instalado esto fuertemente. El fiscal Luciani, que es el fiscal de la causa, se pasó 9 jornadas enteras mostrando ninguna prueba, pero sí repitiendo muchos eslogans y muchas frases de titulares de diarios, cosas como diciendo es de sentido común, la prueba está gritando, pero después la prueba no aparecía. Y en la última jornada pide efectivamente 12 años de prisión para Cristina y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante este pedido de la Fiscalía, los medios de comunicación llamativamente empezaron a hacer todos móviles en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Muy llamativo que las cámaras enfocaban perfectamente el letrero que indicaba la dirección exacta de su domicilio particular. De su domicilio particular. Y que había en el primer móvil, esto lo hemos mostrado, 3 personas. Y a medida que, claro, que iban saliendo los móviles, iban apareciendo en televisión, empezaban a ser cada vez más. Ante esta hostilidad, donde empezaban prácticamente a convocar desde la televisión a que vayan a insultarla, a gritar, a mostrar muñecos con ella con la cabeza cortada, con un uniforme de preso, se empezó a acercar y a convocar mucha militancia que decía: no podemos permitir que por un pedido de fiscalía vaya toda esta gente a insultar y a hostilizar el domicilio de Cristina. Se la amenazaba y se la amedrentaba desde la vereda hacia su propia casa. Absolutamente. Seguramente lo vamos a desarrollar, pero esto no es nuevo, viene de mucho tiempo, incluso
cuando Mauricio Macri era presidente, hubo varios episodios de estos. La casa de Cristina debe ser la única casa de un político de primer nivel en la Argentina que casi todo el mundo sabe dónde queda. Y ante este hecho de ver cómo querían violentar y ya pasar no solamente de la persecución judicial, sino a algo mínimamente de no dejarla dormir gritándole cosas, y de máxima, cosas que en ese momento algunos subestimaban pero que se terminaron confirmando, que el peligro era genuino, se empezó a convocar la gente, militancia, gente que la quiere, gente que la acompaña, se congregó una multitud y ante, por un lado, la policía de la ciudad de Buenos Aires, dependiente de Horacio Rodríguez Larreta, que reprimió, y de esta gente que estaba dispuesta a seguir molestando, se terminó definiendo como una especie de caravana que empezó a custodiar y acompañar a Cristina a donde fuera que vaya. Entonces, ¿por parte de la militancia del propio partido político de Cristina? Del propio partido político, a ver, el kirchnerismo, el peronismo, convocado en la puerta de su casa, la acompañaban cuando ella salía hasta el Senado a hacer su trabajo. También en el Senado la esperaban muchos compañeros para cantar. Y enseguida, cuando ella bajaba del automóvil, se empezó a dar esto de que alguien le llevara un libro, le pidiera que bese un rosario, tocarle la mano mínimamente. Y esto, lejos de ser un fervor de 1 o 2 días, empezó a extenderse hasta la jornada número 9. En la jornada número 10 ocurre esto que vos planteabas, que es que de esa multitud que la besaba, que la abrazaba, que la quería tocar, que firmame un libro, un hombre de 35 años con una pistola apunta y gatilla 2 veces y milagrosamente el disparo no salió. Dani, te invito a que veamos algunos sonidos y voces de quienes fueron los protagonistas de este conflicto. Cuando pasó lo que pasó, fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar. Los militantes, no fue la policía. Fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron, impidieron que, fracasado el primer disparo, intentó montar nuevamente el arma y se lo impidieron. Las personas que están detenidas, lo que yo considero el jefe de la banda, de esta banda pequeña, material, su abogado, sus abogados, defensores, eran asesores de un senador de la nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros mío. Su asesor defiende al que me quiso matar. La asesora de otra diputada también defiende a ese que... Y si yo me siento un tanto en estado de indefensión. Dani, vamos a sumar a esta charla a el gran escritor, analista político y politólogo Atilio Borón. Atilio, te saludamos en esta primera emisión de Conflictos por Al-Mayadin para preguntarte desde tu punto de vista quiénes están detrás del intento de magnicidio a Cristina Fernández. Claramente hay alguna organización que yo no dudaría en llamar terrorista, ¿verdad? Porque cuando vos tenés un grupo de gente que se reúne para planificar un acto de carácter terrorista como es un magnicidio, más allá de que haya resultado exitoso o no, cuando por exitoso se entiende nada menos que el haber asesinado a la vicepresidenta, estamos en presencia de una organización terrorista, cosa que en general la derecha argentina niega. La derecha argentina lo que ha hecho es minimizar
este incidente, atribuirlo a personajes estrafalarios, a personas que son loquitos sueltos, como se dice por acá, gente rara, lobos solitarios, pero no hay absolutamente nada de eso. Ahora, la investigación está avanzando muy lentamente, Sebastián. Desgraciadamente, todavía no se sabe muy bien, pero hay gente que ha hecho aportes bajo la cobertura de un contrato de trabajo, de carpintería, por ejemplo, en donde se ha transferido una cantidad bastante significativa de dinero a uno de los personajes de este grupo. Y además era un grupo que tenía intenciones de rentar un departamento en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir de que esto no era gente, como se dice, lumpens, que estaban sueltos por ahí, o personas que no tenían ninguna vinculación con ciertos grupos de poder, sino que respondían, digamos, a alguien o a algunas personas y algunas organizaciones, y estamos esperando que la justicia avance rápidamente para saber quiénes son esos personajes. Gracias, Atilio. Te pido que te quedes con nosotros. Dani, vivimos un contexto político en el que este 2022 nos ha sorprendido a todos. La operación militar de la Federación Rusa en territorio ucraniano enfrentando a la OTAN, el presidente Putin le ha dado el nombre de desnazificación de Ucrania. Y cuando vemos la impronta ucraniana en otros lugares, vemos que la República Argentina no es la excepción. ¿Por qué digo esto? Porque vemos, como vos bien decías, los tatuajes de quien intentó matar a la vicepresidenta Cristina Fernández son los mismos que tiene el batallón Azov. Vemos una serie de vínculos en los cuales la embajada de Ucrania en la ciudad de Buenos Aires ha reclutado abiertamente a gente vinculada al ejército argentino para pagarles y que sean mercenarios a favor del ejército ucraniano en ese país para, no sé, tal vez intentar matar a población civil del Donbass. Esa información todavía no la tenemos clara. Pero lo cierto es que hay ramificaciones específicas que cada vez las vemos más claras aquí también. A ver, el antecedente es bastante prematuro. Yo no sé si vos te acordás cuando un día nos levantamos y sorpresivamente estaba totalmente empapelada la ciudad de Buenos Aires con una gigantografía que decía Cristina asesina de 35.000 argentinos, amiga de Putin. Vinculado al tema de la pandemia y toda la desinformación que hubo con respecto a las vacunas, porque supuestamente, según ese afiche, Cristina había privilegiado adquirir vacunas Sputnik, algo que fue totalmente comprobable que era falso. En realidad, la prioridad eran otras vacunas y Rusia fue los únicos que cumplieron el contrato, que cumplieron con los compromisos y que terminaron garantizando las dosis de vacunas. Pero bueno, supuestamente Cristina sería una asesina de 35.000 personas. Por eso, amiga de Putin, tratando de vincular los conflictos, que eso fue en las primeras semanas, donde se estaba incluso decidiendo qué es lo que iba a terminar de ocurrir, y ahí había un caldo de cultivo enorme. Después, en primer lugar, toda la oposición, a medida que estalla el conflicto, puso su foto de perfil en redes sociales oficiales, tanto Facebook como Twitter, todos con la bandera de Ucrania. Los trolls y el ejército de bots que en redes sociales maneja Javier Milei, Patricia Bullrich, Marcos Peña, todos con una imagen con la bandera de Ucrania. Y al margen, que dentro del gobierno del Frente de Todos también hubo gestos en este sentido, como por ejemplo el jefe de gabinete Mansur en la embajada con una bandera ucraniana. Estaba clarísimo que la militancia, fundamentalmente de la derecha, estaba toda broquelada con Ucrania, y que acá, cuando Alberto Fernández termina votando en contra de Rusia en Naciones Unidas, fue tendencia durante 2 jornadas seguidas, perdón Rusia y perdón Putin, por parte de la militancia del kirchnerismo, del peronismo, como lo quiera llamar, del campo popular. Entonces, si bien mediáticamente y por gestos de gobierno eso puede parecer un poco difuso, desde el primer momento estuvo claro de que la militancia del kirchnerismo y el campo popular repudiaba a la OTAN, que recordemos que tiene una base en nuestras Islas Malvinas, repudiaba
esta cercanía y este avance constante llegando a la frontera rusa, amenazando su seguridad, y que la derecha estaba toda complotada para decir, pobres los rusos que fueron invadidos, y continuar con esa prédica. Ahora bien, la vecina de Cristina Fernández de Kirchner, que se ha hablado muchísimo de esta mujer por todas las incógnitas que despierta, una mujer que vive en el departamento de arriba de la casa de Cristina, que durante semanas desplegó una bandera de Ucrania casi sobre la ventana de Cristina, mostrándole... Que era la fachada que apuntaban todos los medios con sus cámaras, entonces se veía el departamento de Cristina con una bandera ucraniana que alguien le ponía por encima de su departamento. Completamente. Entonces vos unís esos carteles que la justicia tiene los datos, pero no ha llamado a nadie a indagatoria para saber quién pegó los carteles. ¿No se sabe quién puso los carteles todavía? No se sabe. La justicia tiene una serie de sospechosos, pero no ha llamado a declarar a nadie. Entonces, Cristina asesina, amiga de Putin, un primer indicio. La vecina de arriba de Cristina, amiga de grupos protofascistas que venían planificando atentados, si bien hasta ahora no podemos afirmar que eran parte de la banda de los copitos, con la bandera de Ucrania. El discurso de los grandes medios de comunicación, todo el tiempo tratando de ligar y de hacer paralelismo donde no lo hay. Vos fijate que Feynman, un periodista muy conocido de la Argentina, hablaba de Putin es igual a Hitler y Hitler es igual a Cristina Kirchner. Así con dibujitos, digo, un adoctrinamiento vergonzoso con respecto a este tema. Entonces, siempre se quiso unir. Y como último elemento, yo introduciría el odio que le tienen a Cristina Fernández de Kirchner los sectores comprometidamente pro-ucranianos acá en la Argentina, vinculados y reivindicadores del nazismo, o al menos de estos batallones neonazis. Podemos poner ejemplos de algunos mercenarios que han ido a pelear por Ucrania, cantidad de publicaciones que hacen soñando, fantaseando con asesinar a Cristina Kirchner. Vamos a empezar a hablar con nombres propios, Dani. Este mercenario al cual hacemos referencia y del cual ya hemos hablado con nombre propio se llama Germán Ferrero. Él perteneció, según sus propias palabras, al batallón 14 de la República Argentina y después se dedicó a la seguridad privada con entrenamiento en Israel. Él fue a sueldo para pelear junto con el batallón Azov, junto con las tropas ucranianas, con un conjunto de mercenarios de otros países. Pero lo interesante, Dani, es que cuando nos metemos dentro de sus redes sociales, vemos que él también posteaba mensajes vinculados a matar a la vicepresidenta Cristina Fernández. Él tiene un grupo pequeño de seguidores, pero bueno, tenemos gente que ha entrado dentro de ese grupo y nos ha compartido estos contenidos que vos estás pudiendo ver en este momento. Y él, como francotirador, posteaba un francotirador que estaba apuntando y decía: matá a Cristina Fernández primero. Y como si eso no bastara, una vez que aquel famoso tiro de la pistola Versa no salió, seguían reproduciendo una serie de lo que se consideran memes vinculados para ellos al humor, en los cuales decían que la empresa Versa no se responsabilizaba por aquellas personas que no sabían utilizar de manera correcta ese mecanismo. Entonces nos encontramos con que el mercenario que se reconoce a sí mismo como parte del ejército argentino es abiertamente una de aquellas personas que promueve el asesinato de Cristina Fernández y que pasó al mismo tiempo por las filas del ejército argentino. Y hemos visto en los últimos días que cada vez sale más información vinculada a los nexos de algunos participantes de esta llamada banda de los copitos, sus defensores y miembros vinculados a la Embajada de los Estados Unidos en la República Argentina. ¿Qué opinión te merece eso? Dice que él estuvo como asesor, que ahora ya no lo es más, pero estuvo un periodo bastante largo, Sebastián, casi 10 años o más, ¿no es cierto? Yo creo que evidentemente hay una vinculación. Tenemos que tener en cuenta que hay numerosas organizaciones, numerosas agencias del gobierno federal de los Estados Unidos que pueden estar interesadas en producir
un magnicidio y sacar definitivamente de la arena política a una persona como Cristina Fernández de Kirchner. Así como en su momento intentaron hacerlo con Evo Morales, recordarás, con ese famoso viaje, el avión aquel que en Europa se estaba quedando sin combustible, no le daban pista de aterrizaje. Digo esto porque lo que normalmente no se sabe es que en Estados Unidos, cuando se habla de agencias de inteligencia, lo que la gente habla fundamentalmente es de la CIA, ¿no es cierto? Pero la CIA es una de las 16 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos. Repito, 16, que están todas preparadas para intervenir en acciones directas, que cuentan con muchos recursos, cuentan con mucho dinero. Así que esta relación con la embajada puede inclusive no pasar a través de la embajada, sino que puede ser un vínculo directo entre alguno de esos miembros de esas agencias, ¿verdad? Algunos personas vinculadas, ¿verdad?, que le dan una cierta respetabilidad a algunas de las actividades que desarrollan esas agencias acá, ¿verdad? Por ejemplo, para mejorar la calidad de la administración de justicia o para formar nuevos cuadros de la policía según criterios más actuales, más modernos, respetuosos de los derechos humanos, pero que en ese paquete se te mete gente que de repente está diciendo, bueno, hay que acabar con Cristina Fernández porque es una amenaza para el país, y esa gente dispone de enormes recursos que de alguna manera han sido puestos en marcha acá, porque estamos hablando de una organización de por lo menos 4 personas, y si no más, y que, vuelvo a repetirte, tuvieron una actitud de seguimiento de la presidenta durante varias semanas, de observación, de hacer operaciones de inteligencia, y eso no es gratis, se requiere dinero para poder hacer eso. Entonces creo que, como dice Cristina, ella en un momento lo dijo, si me pasa algo, no se equivoquen, miren para el norte. ¿Recuerdas que dijo esa frase, que es muy significativa? Y yo creo que acá también se aplica, sobre todo, Sebastián, porque hay una tradición muy importante de magnicidios y de asesinatos políticos de líderes latinoamericanos encargados por los Estados Unidos. Pensemos el avión que detonó en el aire con Jaime Roldós, el avión que también cayó, digamos, Omar Torrijos en Panamá. Pensemos en los 73 cubanos, ¿verdad?, de aquel avión famoso, esa actividad hecha por Posada Carriles y Orlando Bosch, digo, o sea, el asesinato de René Schneider en Chile, el asesinato del general Juan José Torres en Argentina, el asesinato de Arturo Prat. Digo, tenemos un gobierno que tiene una costumbre, un hábito de organizar o ejecutar directamente asesinatos políticos. ¿Por qué no lo van a hacer ahora? Asesinaron a Orlando Letelier en DuPont Circle, en Washington. ¿Por qué no pensar que también tienen interés en acabar con Cristina Kirchner por lo que ella representa, ¿verdad?, para las expectativas populares para un futuro próximo? Atilio Borón, politólogo, analista y un gran escritor, te agradecemos muchísimo por haber estado en esta primera emisión de Conflictos por Al-Mayadin. Dani, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí en Conflictos, en esta primera emisión para Al-Mayadin Español, donde esperamos que a partir de los contenidos que podamos generar desde América Latina podamos satisfacer las necesidades de que los puentes comunicacionales vinculados a la geopolítica puedan estrecharse cada vez más en nuestro idioma y para toda la región. Te agradezco muchísimo tu participación. Gracias a vos por este espacio. Será hasta una próxima emisión de Conflictos por Al-Mayadin Español. Al-Mayadin. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda. Esfera nave insignia porque saben que
Que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro llaven. Morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque a su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos. ¿Qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos. Si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos.